Angkor, capital del Imperio Jemer, la metrópoli más grande de la Tierra en el siglo XIII. Una ciudad abandonada, cuyas ruinas fascinan a visitantes llegados de todo el mundo. Redescubierta en el siglo XIX por exploradores franceses, sus ruinas son el reflejo de una civilización próspera y prestigiosa a la que la naturaleza finalmente le cobraría su tributo. ¿Por qué acabó extinguiéndose? Eso es lo que actualmente investigan científicos de todas las nacionalidades. Que un lugar como este fuera abandonado de una forma tan rápida significa que hubo razones muy poderosas para hacerlo. Es imposible imaginar que se debiera tan solo al capricho de un rey que ordenó mudarse a otro lugar porque el clima ya no le complacía. Angkor era la villa eterna de los jemeres y siguió siéndolo hasta el último momento. El crepúsculo de las civilizaciones. Angkor, la civilización devorada por la selva. Ningún texto menciona el fin de Angkor, salvo un pasaje de las crónicas del reino de Ayutthaya, vecino y rival del Imperio Jemer. Sus habitantes, los siameses, dicen haber derrotado a los ejércitos del rey de Angkor, tras lo cual el soberano y su corte habrían abandonado la capital en 1431. Si estos hechos se pudieran probar, tendrían una gran importancia histórica, ya que el Imperio Jemer dominaba la región desde hacía varios siglos. Su prestigio era considerable. Así se refleja en el relato del diplomático chino Cheu Taquan, que visitó la corte del rey de los Jemeres en 1296. A partir de esos escritos, arqueólogos australianos han elaborado estas imágenes que representan con la máxima fidelidad cómo era la ciudad de Angkor en el momento de su apogeo. Impresiona en primer lugar la multiplicidad y la riqueza de los grandes templos que salpican el paisaje. Su arquitectura está profusamente revestida de bronce y oro. Eso es Angkor Wat, el templo más grande de todos, erigido a comienzos del siglo XII. Aquí, Non Baken, uno de los primeros santuarios, construido a comienzos del siglo X. En su apogeo, Angkor era una inmensa aglomeración que se extendía varios cientos de kilómetros cuadrados. Hoy, Christophe Potier, arqueólogo de la Escuela Francesa de Extremo Oriente, se dirige a Bel Melea, un templo periférico. Se trata de uno de los numerosos templos de grandes dimensiones que jalonaban antaño la planicie de Angkor. Para las investigaciones sobre la desaparición de la ciudad, este lugar tiene una importancia muy especial. El monumento, casi completamente en ruinas, nunca ha sido restaurado. Es por lo tanto el mejor testimonio posible para averiguar las circunstancias de su destrucción. ¿El templo fue destruido por el hombre o por las fuerzas de la naturaleza? Hace ya algunos años que Christophe Potier se lo pregunta.
El arqueólogo francés forma parte de una misión internacional que intenta resolver el misterio del declive de Angkor. Ben Melea es el último lugar que sigue evocando un poco el sentimiento que los primeros exploradores tuvieron a finales del siglo XIX, cuando descubrieron Angkor. Estas ruinas gigantescas, estas piedras recubiertas de líquenes y hojas, son un contraste espectacular entre los logros del hombre y la vegetación, que reclama sus derechos sobre una civilización engullida por la jungla. Este montón de piedras era el santuario central de un templo que es el hermano gemelo de Angkor Wat. Las mismas dimensiones, la misma época de construcción en el siglo XII, la misma calidad en su ejecución, la misma sucesión de galerías, terrazas, torres. ¿Existen indicios arqueológicos de la derrota de los jemeres ante los siameses en 1431? Los arqueólogos estudian las ruinas del templo de Ben Melea para identificar, por ejemplo, los restos de un posible saqueo, pero no han encontrado nada. El templo fue vaciado, eso está claro, pero el edificio en sí estaba en un estado casi perfecto. La vegetación se ocupó de destruirlo después. El santuario central debió ser saqueado, pero no sabemos cuándo. Es posible que en una época mucho más tardía. En todo caso, encontrar los templos en este estado demuestra claramente que no hubo un conflicto inmenso, que no fueron incendiados como podríamos pensar durante los enfrentamientos con las potencias emergentes de la época. Si la desaparición de Angkor no fue provocada por una guerra devastadora, ¿a qué otra causa pudo deberse? Para responder a esta pregunta, los científicos se han interesado en primer lugar por los puntos fuertes de esta civilización, que quizás podrían explicar su declive. La siembra de cultivos en un espacio considerable. Un urbanismo disperso, pero muy extenso. Y una actividad comercial muy dinámica. Angkor era un punto estratégico entre la India y China y un granero de arroz para toda la región. Pero la piedra angular de la ciudad era sin duda su red hidráulica. Centenares de kilómetros de canales que exigían, lógicamente, cuidados permanentes. Los investigadores los estudian detenidamente. Christophe Pottier viaja a las montañas de Nonculén, el lugar donde nació la civilización Jemer, ya que es aquí donde nace el río que riega la llanura de Angkor. Durante la estación seca no parece gran cosa, pero cuando comienzan las lluvias del monzón se transforma en un auténtico torrente. Los jemeres siempre lo veneraron y tallaban lingam, la forma simbólica del dios Shiva. Los rectángulos donde están situados los yonis representan la energía femenina. El lecho de arenisca fue esculpido aquí con cientos de pequeños lingam, todos situados en sus respectivos ionis, y todos están naturalmente bañados por el río. Y es este río sacralizado el que va a cruzar la llanura de Angkor, abasteciendo los canales, los embalses, los barais y los arrozales que van a alimentar la civilización de Angkor. Para los jemeres, pero también para todas las civilizaciones, es por supuesto la fuente de la vida. Es mucho más importante aquí, en un medio tropical con un sistema monzónico, en el que la mitad del año hay demasiada agua. De hecho, es necesario protegerse del agua, drenarla lo más rápidamente posible. Y la otra mitad del año no cae ni una gota. Es excesivamente seca, por lo que es necesario preservarla.
El control del agua es el punto fuerte de la civilización Khmer, pero también su talón de Aquiles. Por tanto, este lugar tiene un gran valor simbólico, porque el primer soberano del imperio lo eligió para fundar su capital. Jean-Baptiste Cheban, arqueólogo, es el especialista de la montaña de Nonculen y siempre anda tras las huellas de esta ciudad desaparecida, de la que hasta el momento solo ha encontrado escasos restos, tejas y algunos cimientos de piedra. Sin embargo, a pocos kilómetros, numerosos edificios sagrados permanecen intactos. La ocupación religiosa de esta montaña nunca se ha interrumpido. Jean-Baptiste Cheban ha hecho inventario. También ha restaurado y estudiado este templo, uno de los más antiguos de la montaña sagrada. Su presencia está estrechamente conectada con la red hidráulica que comienza en lo más alto de la montaña de Nonculen, con este sorprendente canal excavado en la roca. Nos encontramos en un sistema hidráulico muy original, porque es un canal que tiene varios cientos de metros de longitud, de los cuales una parte fueron excavados en la arenisca, directamente en la montaña, lo que es una auténtica proeza. Se ven las huellas de las herramientas, a veces oblicuas, y también los agujeros de los punzones. Nada les detenía, aunque hubiera un enorme obstáculo natural como esta montaña. Excavaban en línea recta, haciendo un gran esfuerzo hasta romper la roca de arenisca y así dirigir el flujo de agua a donde ellos querían. El control del agua exigía un gran esfuerzo colectivo, una coordinación a gran escala y una organización eficiente. Los cimientos del reino deben, por tanto, buscarse en esa planificación. La religión está estrechamente relacionada con los trabajos hidráulicos. Las fuentes son sagradas y dominar su curso era sin duda un deber espiritual para todos los Khmeres. El agua es la clave del reino y de su capital. El embajador chino en Angkor, Cheu Takuan, habla de la fuerte cohesión del pueblo Khmer. Él estuvo presente en la fiesta del Año Nuevo, en la que se organizaron espectaculares festejos ante el Palacio Real. Estamos en 1296. Nada hace presagiar que dentro de algo más de un siglo, la capital de los Khmeres habrá dejado de existir. Christophe Pottier investiga el punto débil de la ciudad, algo que pudo haber resultado fatal y podría haber obligado a sus habitantes a abandonar el lugar. El arqueólogo cree haberlo identificado mediante una minuciosa observación del paisaje de la región. De hecho, ha conseguido identificar el diseño de la red hidráulica de la ciudad desaparecida. Centenares de canales y embalses se colmataron con el paso de los siglos y la vegetación los cubrió. Después de 20 años, el arqueólogo ha aprendido a leer en la topografía de la planicie de Angkor y conoce sus ejes principales. La planificación responde a un esquema invariable. El templo, que simboliza la montaña celeste, está en el centro, y en torno a él los canales y estanques.
El plano del conjunto elaborado por Christophe Pottier muestra una malla que se extiende sobre más de 3.000 kilómetros cuadrados, es decir, una superficie casi tan extensa como la de Nueva York en la actualidad. Allí están las prolongaciones del gran canal que nacía en el templo de Bacón y llegaban hasta el lago del fondo. Podemos ver cómo los Gemeres modificaron de forma artificial este entorno natural. La red hidráulica está formada por más de 200 canales de grandes dimensiones. Algunos superan los 20 kilómetros de longitud. Servían principalmente como vía de comunicación. Ahora vamos a volver hacia el norte. Esta es una de las obras más impresionantes de la ciudad, uno de sus famosos estanques, conocidos por el nombre de barais, que pueden almacenar más de 50 millones de metros cúbicos de agua. Su existencia era una apuesta estratégica para los Gemeres. Este es el más grande de los dos, el barai occidental. 8 kilómetros de longitud, 2 kilómetros de ancho. La otra orilla está a 2 kilómetros. Es un embalse artificial con un inmenso dique que delimita un perímetro perfectamente rectangular. El dique tiene más de 10 metros de altura y 150 metros de longitud en la base. El barai es un elemento clave para la seguridad y para la cultura del arroz en la región. Además, esta capacidad de almacenamiento permite llevar el agua a los cultivos situados al norte y también drenar rápidamente parte del agua en el lago. Sin duda tiene numerosas funciones, incluida la de proporcionar agua para uso doméstico a las poblaciones cercanas durante la estación seca. La construcción del barai occidental comenzó en el siglo XI, pero este lugar estaba poblado con anterioridad. De hecho, el embalse cubrió una antigua ciudad en la que ha excavado Christophe Pottier. Fue construido en torno a este templo piramidal llamado Akyun, que se remonta probablemente al siglo VII. La adaptabilidad forma parte de la cultura Gemer. El reino de Angkor tuvo diferentes y sucesivas capitales, de las que Christophe Pottier ha identificado sus etapas de construcción. Todas ellas poseen un templo emblemático en torno al cual los Gemeres disponían sus asentamientos urbanos. Tras la construcción del templo de Akyun a finales del siglo VIII, se erigió Bacón. Un siglo más tarde, Non Baken. Después, en el siglo X, Pre-Ru. Y posteriormente, Takeo se convirtió en la primera capital en el siglo XI. A continuación llegó Bapwon. Y en el siglo XII el famoso Angkor Wat. Y finalmente, la última capital del reino, Angkor Thom, y su templo de las 1000 caras. En 700 años de existencia hubo al menos 7 capitales. Fue así como los Gemeres poblaron la planicie de Angkor. En su apogeo, la ciudad de los reyes tenía más de 1 millón de habitantes. Su tamaño y complejidad le dieron poder y renombre. ¿Pero se convirtió esto en un hándicap con el tiempo? Viajamos a la pequeña ciudad de Siem Reap a escasos kilómetros de los templos. Aquí en el Museo de Angkor se guardan cientos de estatuas y elementos arquitectónicos fruto de un siglo de excavaciones. Su valor artístico es inestimable. Pero ante todo, son pruebas arqueológicas de gran importancia. Dominique Soutif y Julia Estève, dos científicos franceses, estudian piezas claves para la investigación sobre el declive de Angkor. Un conjunto de inscripciones que data del siglo XII.
En Camboya encontramos alrededor de 1.300 inscripciones, de las que 400 se conservan aquí. De hecho, se trata solamente de una parte de la literatura de Camboya, pues el resto se conservaba sobre hojas de latania que desaparecieron. No se conservaron, se pudrieron. Y ahora lo único que nos queda como archivo escrito, como texto, son estos documentos de piedra. Una estela llamó la atención de los investigadores. Fue descubierta cerca del Barai Occidental, uno de los embalses más grandes de la ciudad de Angkor. Estas inscripciones indican que los sacerdotes controlaban esta inmensa red hidráulica, que en otros tiempos almacenó millones de metros cúbicos de agua. Un embalse cuyo lugar ocupa hoy un simple arrozal. ¿Quiénes son esos sacerdotes? ¿Vivían cerca del Barai? Es lo que Julia Steff y Dominique Soutif tratan de descubrir. Los dos arqueólogos excavan los cimientos de edificios religiosos que los jemeres llamaban akramas. Eran construcciones de piedra recubiertas de materiales ligeros. Estas zonas redondas que se ven en el suelo era donde encastraban los postes de madera sobre los que reposaba la estructura cubierta de tejas. Es un sitio de culto al que se viene a orar. Igualmente son lugares de retiro espiritual, de asilo y también de enseñanza. Es todo eso a la vez. El examen de las cerámicas confirma que los akramas comenzaron a funcionar en el siglo IX. Erigidos bajo la protección de una divinidad, ejercen una parte importante del poder en Angkor. La red hidráulica en particular está bajo su responsabilidad. Este sistema fue impulsado al máximo por uno de los grandes monarcas de la historia de Angkor. En 1181, el rey Jayavarman VII sube al trono. Bajo su reinado se construyen los últimos grandes monumentos en piedra de Angkor. Una nueva capital que por primera vez tiene murallas. En el centro, un templo montaña reconocible entre todos los demás gracias a sus múltiples caras de inspiración budista. El rostro del rey refleja sabiduría, pero Jayavarman VII fue sobre todo un temido caudillo guerrero. Los muros de su templo narran sus victorias contra los ejércitos de Champa, un reino vecino que invadió Angkor durante 4 años. El rey los expulsó de la capital y después inició grandes obras. En menos de una década, restauró las ciudades de sus predecesores, hizo construir su propia ciudad y también mandó erigir 2 grandes centros religiosos directamente inspirados en los akramas. El templo de Ta Prohm, dedicado a su madre, es un complejo de más de 70 hectáreas. Una novedad importante. El complejo religioso ya no está consagrado a una sola divinidad, sino que acoge a centenares de dioses y diosas. La monumentalidad se impone, como en el templo de Preah Kham, dedicado al padre de Jayavarman VII, un conjunto de 56 hectáreas. Más que templos, son auténticas ciudades en las que la riqueza y el poder no tienen parangón en la historia del reino.
Examinando otras inscripciones conservadas en Angkor, los arqueólogos han llegado a conclusiones firmes. Esta estela de 2 metros de altura fue encontrada en el templo de Preakam. El texto grabado en la piedra está muy deteriorado. Para descifrarlo, se emplea la técnica de la estampación china. Conserva datos muy precisos sobre la organización del templo y sobre su papel en la sociedad de la época. ¿Cuántas personas estaban integradas en él? ¿Cómo funcionaba esta institución? La estela permite responder a esas preguntas. Tras aplicar un papel de seda sobre la piedra, se procede al entintado de la estela. Los signos aparecen con toda nitidez, el negativo. Y lo que revelan del apogeo de Angkor es sin duda espectacular. Además de lugares de culto, los templos eran verdaderas herramientas para el control de las masas. Dominique Soutif estudia estos textos desde hace algunos años y ha constatado que en la época de Jayavarman VII los templos vieron aumentar su poder y su riqueza. El rey y los propietarios de las aldeas han donado piadosamente 5.324 aldeas con un total de 97.840 hombres y mujeres, entre los que hay 444 jefes, 4.606 sirvientes, cocineros y otros, 1.000 bailarinas, 47.436 súbditos que hacen oblaciones. Aquí tenemos enormes cantidades de oro, plata, cobre y bronce, tazones de oro, estaño, plomo o hierro, más de 100.000 gemas, comenzando por rubíes, y unas 170.000 perlas. Se trata de un patrimonio realmente considerable. Si pensamos que solo en la región de Angkor hay que sumar los templos de Taprom, de Banteck-de y de Tashom, tenemos un conjunto de fundaciones religiosas que constituyen una auténtica máquina económica, muy poderosa, que disponía de enormes recursos y que en realidad hacía funcionar a toda la región. A comienzos del siglo XIII, el rey convierte en realidad sus grandes proyectos. Los templos de Angkor absorben toda la fuerza de trabajo del pueblo gemer. 250.000 personas trabajan para las grandes instituciones religiosas del reino. La sociedad funciona a pleno rendimiento. Nunca se ha mostrado tan pujante. Sin embargo, es mucho más vulnerable de lo que podría parecer. Aeropuerto de Siem Reap. Las tecnologías más avanzadas ayudarán hoy a dar un impulso a la investigación sobre el declive de Angkor. Damian Evans y Chris Comarte colaboran en la misión internacional que intenta resolver el enigma del abandono de la ciudad. Hoy volaremos sobre esta zona. El Bakong y su increíble templo piramidal. Gracias a un potente láser, el LIDAR, obtendrán una visión inédita de la ciudad de Angkor. Es la primera vez que equipos internacionales de arqueólogos aunan sus conocimientos para obtener datos de una zona geográfica tan grande. Algunos equipos están muy interesados en los templos. Mi objeto de estudio es el paisaje. Los datos que recogemos nos proporcionan modelos muy precisos en 3 dimensiones, no solo de los templos, sino también del contexto en el que se inscriben. Todo se basa en el GPS. Llevamos un GPS en la cola del helicóptero y tenemos un láser en el interior del escáner. Con esto, tomaremos una fotografía cada 6 segundos y el láser enviará 150.000 impulsos por segundo. Y eso nos proporcionará datos sobre el relieve del suelo.
Durante 6 horas de vuelo diarias, Damian, Chris y su equipo van a explorar la planicie de Angkor. Gracias al LIDAR, reunirán abundantes datos. El estudio del terreno se hará casi al centímetro. La topografía de este espacio inmenso promete estar llena de lecciones para los científicos. El LIDAR barre la superficie con un haz luminoso muy denso, capaz de atravesar la vegetación y de medir las menores variaciones del relieve. El objetivo es leer las diferentes disposiciones urbanas de Angkor y después realizar un plano en 3 dimensiones de la ciudad desaparecida. La misión durará 5 días. Para comprender la importancia y lo que está en juego en este estudio, es necesario seguir a Damian Evans por tierra. Dirección: las inmediaciones del templo de Angkor Wat. Han transcurrido 6 siglos desde el abandono de Angkor. Lo que antaño fue una ciudad con hogares, vías de comunicación y edificios públicos, hoy está oculta por la espesa selva tropical. Damian Evans se encuentra justo en el centro de la ciudad desaparecida. Debemos imaginar que entonces Angkor no era en absoluto lo que vemos hoy aquí. En vez de bosque, había cientos de estructuras de madera, casas enormes, edificios administrativos, conjuntos residenciales. El gran templo que está detrás de nosotros disponía de millares de personas para hacerlo funcionar. Esas personas habrían vivido aquí, alrededor de nosotros. Esos pequeños promontorios, colinas y montículos, es todo lo que queda de la ciudad desaparecida ocupada ahora por el bosque. Aquí solo hay que ponerse en cuclillas y observar atentamente para encontrar restos de los habitantes de la ciudad. Allá donde miramos, encontramos las huellas de su existencia. En la topografía, en los montículos, en los relieves del paisaje, pero también en pequeños materiales, como este fragmento de cerámica. Son pruebas de que este lugar estuvo habitado durante el periodo de esplendor de Angkor. Es la base de una estatua. Debía estar colocada aquí sobre un pedestal. El pie de la figura permanece, al igual que parte de su vestimenta. Para los arqueólogos es difícil leer lo que oculta la selva sin la ayuda de las nuevas tecnologías, que procuran también la ventaja de poder cubrir el inmenso territorio de Angkor. Una ciudad que tiene mucho en común con las aglomeraciones modernas. En vez de nuestras autopistas, utilizaban la red hidráulica y sus canales. Los investigadores conocen ya el plano general, pero con el LIDAR van a descubrir todas sus ramificaciones. Estas formaban una compleja red terriblemente costosa de mantener entre los grandes templos de la ciudad desaparecida. Damian Evans tiene la corazonada de que el destino de Angkor se decidió por esta cuestión. Está convencido de que los jemeres terminaron perdiendo el control del agua. Un fallo grave en el sistema hidráulico habría condenado a Angkor a dificultades insalvables. A primera vista, la técnica utilizada no parece muy complicada.
Lo único que hacían era remover el terreno, hacer agujeros en el suelo y aprovechar la tierra que sacaban para construir canales, muros y diques. La técnica es sencilla, pero si examinamos la forma en la que funcionaba el sistema, es una proeza de la ingeniería. El nivel de agua de los canales debía ser increíblemente preciso, y el terreno es muy llano aquí. Es una verdadera proeza técnica. Los Gemeres consiguieron controlarlo razonablemente bien durante muchos siglos, pero afrontaban desafíos constantes y las cosas se deterioraban sin cesar. Esa es la razón por la que se observa una acumulación tan importante de elementos del sistema. Para nosotros la gran pregunta es, ¿la red hidráulica se colapsó y fue esa la causa del declive de Angkor? ¿O es un fenómeno que se produjo después y una consecuencia del declive de Angkor? Eso es lo que intentamos comprender. Los datos recogidos durante estos 5 días de vuelos serán compartidos por los investigadores de todo el mundo que estudian la historia de Angkor y las causas de su declive. Tanto si trabajan sobre la arquitectura de los templos, como sobre el urbanismo o el tema de la red hidráulica, todos dispondrán de una base de datos prácticamente inagotable. Cuando termina su misión, Damian y su colega Chris se encuentran en las oficinas de la Universidad de Sydney en Siem Reap. Van a ver por primera vez las imágenes en 3 dimensiones que el LiDAR permite desarrollar en grandes cantidades. Lo más increíble es la posibilidad de examinar diferentes escalas de datos al mismo tiempo. La escala del paisaje, la fotografía de conjunto de Angkor, el espacio urbano y su organización, y también observar hasta los detalles más ínfimos, prácticamente al centímetro. Para comprender lo que pasó aquí es necesario tener datos muy precisos para todas las escalas, de la más grande a la más pequeña, y eso es lo que estamos viendo aquí por primera vez. ¿Cuántos puntos en total hemos recogido sobre todas las zonas estudiadas? Probablemente 2 o 3 mil millones. Son muchos datos. Estos datos serán muy útiles, no solo para descubrir antiguas obras hidráulicas como los canales y poder elaborar modelos, sino también para saber cómo funcionaban. Podremos comprender cómo circulaba el agua entre los templos, qué cambios fueron realizados en la red y cómo modificaron la circulación del agua. Cuestiones históricas muy importantes. La interpretación científica de estos datos y la elaboración de modelos topográficos de Angkor será algo muy complejo. No podrá obtenerse ninguna conclusión antes de algunos meses, incluso años. Conclusiones que sin duda requerirán nuevas comprobaciones sobre el terreno. Solo entonces será posible saber cuándo y por qué la red hidráulica dejó de funcionar. Sin embargo, otro científico podría responder a esta cuestión crucial sin esperar a los resultados del LiDAR. En la región de Ratanakiri, al noreste de Camboya, recoge datos particularmente valiosos. Dan Penny estudia la evolución del clima y colabora en el Programa Internacional de Estudios sobre el Declive de Angkor. Actualmente, Dan estudia lagos vírgenes de cualquier huella humana. Estos lagos son importantes porque son muy profundos. Por esa razón conservan de manera excepcional la memoria del clima.
lo mismo que la naturaleza de esta región, porque las plantas y los animales que viven en el lago, al igual que las plantas que crecen alrededor del lago, son muy sensibles al clima. Y todos estos animales y plantas dejan su firma en los sedimentos del lago, de forma que si podemos tomar una muestra de los sedimentos y sacarla a la superficie, podremos remontarnos en el tiempo y observar los cambios en el medio natural del lago y en la ecología de la selva. Con esos datos conoceremos los cambios climáticos producidos en el pasado. Dan Penny ha extraído numerosas muestras del lago Ratanakiri, reconstruyendo así la memoria climática de esta región. Posteriormente, en la Universidad de Sídney, analiza las partículas orgánicas presentes en las muestras. Así ha logrado identificar las especies animales y vegetales que vivían en este entorno en el momento del declive de Angkor, que reflejan la existencia de un cambio climático de gran amplitud en este periodo crucial de la historia del Imperio Jemer, a partir de 1330. No solo encontramos largos periodos de sequía, sino también episodios monzónicos muy intensos y bruscos. Había 5, 6, 7 años de sequía y un monzón enorme. Todo indica que estos fenómenos pudieron dañar gravemente la red hidráulica de Angkor, comprometiendo su capacidad para almacenar y distribuir agua. Es igualmente cierto que en la misma época el fenómeno de la deforestación había alcanzado una importancia considerable en la planicie de Angkor. En sus orígenes, en el siglo VII, la gran selva tropical recubría la mayor parte de la región. Pero con el tiempo, los jemeres instalaron en esos inmensos espacios arrozales, grandes equipamientos hidráulicos y lugares de residencia. Las lluvias, cada vez más violentas, iban a tener efectos catastróficos. Las raíces de los árboles ya no protegían el suelo de la erosión. En los grandes embalses y en los canales, a menudo aumenta el volumen del agua y su velocidad se acelera. El agua arrastraba una cantidad creciente de residuos que probablemente se acumulaban obstruyendo las grandes arterias de la red hidráulica. En pocos años, los barais, los grandes embalses de Angkor, estarían completa o parcialmente obstruidos. Solo falta por saber en qué momento se hizo irreversible esta evolución. Para ello, Christophe Pottier ha encontrado un indicio absolutamente sorprendente. Se trata de un puente encontrado en el corazón de la antigua ciudad de Angkor, un puente que desapareció del río que antaño cruzaba. Había un puente que cruzaba este río, como muestran estos arcos. Ahora el río pasa 6 metros más abajo. Así que aproximadamente en 6 siglos descendió 6 metros de profundidad. De forma que hay un problema evidente, el río excavó su propio lecho. En los pilares del puente hay bloques decorados, y para un buen conocedor del arte jemer, como Christophe Pottier, no resulta difícil reconocer el estilo de la época de Jayavarman VII. Podemos datar el puente, así como el comienzo del desplazamiento del río. Para la construcción de este puente se reciclaron piedras ya usadas. Es algo que se ve fácilmente aquí. Hay trozos de un frontón, fragmentos de estatua, trozos de debatas, de apsaras. Y estos fragmentos proceden de un templo, el estilo así lo confirma, del periodo Jayavarman VII. Así que al menos es del siglo XII o XIII. El puente no puede ser anterior. Y ya había comenzado el principio del fin. Y en el comienzo del fin de Angkor, el nivel del agua llega hasta aquí, donde yo me encuentro. En el momento del cambio climático, cuando la deforestación llega a un punto de no retorno, el río ha excavado su propio lecho y muy pronto sortea el puente, que termina por convertirse en un obstáculo. El río se desvía 6 metros a la izquierda y también gana 6 metros de profundidad. Eso significa que el cambio climático y la deforestación tuvieron efectos devastadores.
Y que todo ello se produjo mucho después de la desaparición de Jayavarman VII. La deforestación y los cambios que sucedieron río arriba agravaron la erosión y también el volumen de agua que llegaba rápidamente en la temporada de lluvias y que pudo provocar inundaciones importantes y muy rápidas. Posiblemente hubo muchas razones, pero lamentablemente aún son difíciles de precisar. Pero en cualquier caso, ahí tenemos una prueba de que hubo un gran problema. A comienzos del siglo XIV, las instalaciones hidráulicas de Angkor sufren grandes dificultades. Poco a poco podrían haber dejado incluso de funcionar por completo. El coste que la sociedad debe pagar por volver a ponerlas en funcionamiento es sin duda desorbitado. Los jemeres se enfrentan a la decisión más dolorosa de su existencia: luchar o abandonar. Este pequeño templo, perdido en la selva de Angkor Thom, la última capital del reino, es para Christophe Pottier la pieza clave para comprender el periodo del declive de la civilización jemer. En lo más alto de la escalera que conduce al santuario hay una inscripción. Indica que este templo fue ofrecido a una divinidad hindú por un importante personaje. Este tipo de menciones no son algo excepcional. En el reino jemer, estas donaciones son algo habitual. Sin embargo, esta inscripción es histórica. Señala el fin de una religión, el brahmanismo, y también de un orden social. La inscripción data exactamente de la fecha de su fundación, en 1295. El fundador, Mangalarta, era un miembro importante de la corte y fundó este santuario dedicado a Vishnu e hizo las donaciones necesarias en tierras, aldeas y sirvientes, lo necesario para hacer funcionar el templo. De forma que es un procedimiento muy clásico. Pero esta inscripción está en sánscrito y es una de las últimas inscripciones en sánscrito que encontramos en Angkor. En cualquier caso, es la última que nos permite fechar un monumento construido en arenisca. A partir de entonces, las inscripciones en sánscrito se hacen más raras y finalmente desaparecen. Los monumentos en piedra, sin inscripciones, no pueden fecharse y parece que también desaparecen. En cualquier caso, no encontramos más monumentos y aunque los trabajos continuaran en los grandes complejos reales, no se construyeron nuevos y pequeños santuarios como este. 1308. Otra estela y otro texto de una donación real a un monasterio. Esta vez no está escrito en sánscrito, la lengua de los eruditos, sino en pali, la lengua de la nueva religión oficial, el budismo del pequeño vehículo. Se trata de un culto dirigido hacia la persona, una práctica más individualista que el hinduismo y sin duda menos jerarquizada. En cualquier caso, en adelante, lo monumental deja paso a lo efímero. Las pagodas y la arquitectura de madera reemplazan a los templos de piedra. Definitivamente, en Angkor se ha puesto fin a una época. Es en ese momento cuando se perfila el rostro de la Camboya actual. Es en este periodo cuando poco a poco el país adopta sus fronteras actuales. El Imperio Jemer, que ocupaba una parte importante de la península de Indochina, ve cómo sus vasallos se liberan de su influencia y se convierten en verdaderos adversarios. El poderoso reino se retrae hasta convertirse en el país más pequeño de la región. Monasterio de Bat Bo, en la pequeña ciudad de Siem Reap. Aquí se conserva un poco de la memoria de los templos de Angkor.
Se han recogido cientos de objetos que pertenecieron a la Edad de Oro del Imperio Jemer. Son decenas de objetos de cerámica, pero sobre todo numerosos fragmentos de esculturas de bronce. Aquí se conserva una gran cantidad de objetos. Hay más de 1 tonelada de bronces que el superior de este monasterio decidió recuperar hace una docena de años. De hecho, él veía pasar esos objetos procedentes del saqueo que sufrieron todos los yacimientos arqueológicos de Camboya durante los años 80 y buena parte de los 90. Y decidió, antes de verlos desaparecer, recogerlos, comprarlos. Realmente se trata de las mismas toneladas de bronce, oro y plata que se mencionan en las inscripciones, especialmente de Jayavarman VII. Muchos de estos objetos son elementos decorativos de los templos. Y algunos de ellos, de un gran refinamiento, serían dignos de estar en los museos más importantes. Esta riqueza que brillaba ante los ojos de todos los viajeros, era objeto de la codicia. Y está claro que fue también un motivo de luchas y conflictos. Todos estos objetos tienen mucho valor. Por eso muchos se perdieron, aunque se han recuperado bastantes. Pero no se puede generalizar y no podemos explicar el declive de Angkor solo por una incursión para saquear sus riquezas. Aunque es cierto que ese tipo de ataques existió durante el Imperio Jemer, durante toda su historia, y continuaron hasta periodos más recientes. El fin de Angkor apunta más a una desaparición progresiva que a un enfrentamiento que acabara con todo. La ciudad no pasó del poder al sometimiento en pocos años, sino en más de un siglo. Los científicos saben ahora que su desaparición se debió a un cúmulo de factores. El encadenamiento inexorable del cambio climático, la erosión del suelo y el fin de la red hidráulica llevaron a la ciudad a desaparecer en el olvido.